Quiero hablarles hoy de 3 escenarios en los últimos días de Jesús en la tierra. 3 escenarios en los últimos días de Jesús en la tierra. El primero será su entrada a la ciudad de Jerusalén. El segundo escenario, su agonía en el Getsemaní. Y el tercer escenario, su crucifixión en la cruz del Calvario. Vamos a dar lectura, en primer lugar, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 35 al 38, que es donde está presentado el primer escenario, su entrada a la ciudad de Jerusalén. Dice la palabra de Dios: y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sabe que este escenario está envuelto en una de las fiestas mayores, principales del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que era la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua significaba la conmemoración de su liberación de la esclavitud en Egipto. Ese día, el día de Pascua, el día de la liberación de ellos, era un día muy significativo y muy especial en la vida del pueblo hebreo. Y todavía ellos hacen un alto, para traer a memoria precisamente ese momento. Y Jesús siempre en las fiestas de esta naturaleza frecuentaba el templo, por lo menos estar cerca del templo. Y en este día, para cumplir una profecía particularmente de Zacarías, él dice a 2 de sus discípulos: vayan a tal lugar, a la casa de tal persona, allí van a encontrar a un asno atado, suéltenlo y tráiganmelo. Y si les pregunta qué están haciendo, díganle que el Señor lo necesita. Vea qué encomienda, hermano. ¿Cómo podían entender estos? Estaban soltando al asno sin pedir permiso, nada de eso. Pero si le acaso estos les pregunta qué hace, y precisamente creo que les preguntaron, y entonces ellos dijeron: el Señor lo necesita. El escenario es hermoso, hermanos. La multitud de discípulos están fascinados. Quizá tenían conocimiento de Zacarías, de la profecía: he aquí tu rey entra a Sión o a Jerusalén montado en un pollino. Y asocian entonces la Escritura para decir: la palabra de Dios se ha cumplido. Y hacen un momento tan hermoso. Cantan, gritan, y no era para menos, era la fiesta de conmemoración, pero también era un momento que, aunque ellos
no tenían la conciencia mayor de que no era ese momento el que la Escritura refería en relación a que Jesús era el rey. Pero él estaba entrando como rey. Pero él había dicho antes que él no había venido para reinar, porque ellos estaban deseando que el Mesías les sacara de ese yugo en el que se encontraban política y socialmente del Imperio Romano. Pero él les dijo: mi reino no es de este mundo. Con eso no está rehusando en saber que era el rey y que ese reinado sí se va a establecer, pero el tiempo no era ese. El tiempo aún es futuro, cuando Él vendrá a ser rey sobre Israel, y no solo sobre Israel, sino de las naciones, cuando sea el reino milenial del cual la palabra del Señor nos habla. Entonces todas las naciones, todos los reyes, todos los gobernantes de ese momento se inclinarán y lo reconocerán como el rey sobre todo, y ellos estarán sujetos a sus disposiciones, y será un rey de acuerdo a la palabra de Dios, un rey justo. Pero ese instante lo asocia que había llegado el momento de su reinado, y por eso están exclamando, están alegremente gozándose, alabando a Dios. Y escuche que dice: a grandes voces. Eran pentecostales, hermano. A grandes voces. No sé si usted quiere practicar algo ahora. A grandes voces. Exaltando al Rey. Hosana, 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 hosana. Una palabra que sigue vigente en el presente. No se menciona literalmente, pero es un sentir que hay en el hombre. Es un sentir que hay en la raza humana. Porque hosana quiere decir: Señor, salva ahora. Salva ahora. Y no sé de lo que usted a esta hora desea salvación. No sé qué es lo que está angustiando, preocupándole, y que usted quiere salir de eso y quiere verse salvo de esa situación. Y por eso podemos decir: hosana, hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero poco duró, hermanos. Y tengo que ser muy claro en eso. Ese festejo duró muy poco. No duró mucho. A pocas horas o momento tenían otra forma de ver a Jesús. Jesús había entrado a Jerusalén varias veces, pero esta fue la más extraordinaria, porque con esto estaba como aproximándose a la razón mayor por la cual Él había venido al mundo. Y la razón solamente Él la podía sentir en lo hondo de su ser. No era fácil para Él. Pero Él sabía por qué Dios le había enviado. Y Él no iba a exonerarse de ello, a prescindir de eso, sino que paso a paso se sometió al plan previamente elaborado en el cielo mismo. Un plan donde Él pudo ver cómo el hombre había caído y cómo el hombre de alguna forma buscaba la reconciliación con Dios, la comunión con Dios, pero no era posible. ¿Qué lo hizo posible? En el diálogo, en la conversación, en el acuerdo: hijo, vas a descender de esta y de esta forma a la tierra para reconciliar al pecador.
el pecador que desee reconciliación. Porque hay pecadores a través del tiempo que no han deseado la reconciliación con Dios y han muerto enemistados con Dios. Pero bendito sea el Señor por su vida, por nuestra vida, que ha abrazado la reconciliación que Dios envió al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esta entrada a Jerusalén marcaba el inicio del fin físico de Jesús sobre la tierra, para que posteriormente Él pudiera decir: consumado es. Y consumado es, el plan está realizado, oh Padre. Y antes había orado en Getsemaní diciendo: vuélveme a esa gloria que tuve contigo antes. Como quien dice: deseo regresar conforme lo habíamos dialogado al lugar donde se diseñó absolutamente el plan de redención para la raza humana. Está hablando volver al Padre o volver al cielo. Tantas veces entró. Y en una oportunidad Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es aquí, esta escritura o este versículo es una expresión de su dolor y de su decepción por el rechazo de Jerusalén. La metáfora o el significado de la metáfora de la gallina. La gallina que recoge a sus polluelos es una imagen de protección, cuidado y amor maternal. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Oh Jerusalén, quise juntaros como lo hace la gallina con sus polluelos. Te ofrecí protección, te ofrecí cuidado y te ofrecí amor y lo rechazaste. Jesús quiere proteger a Jerusalén, pero Jerusalén rechaza su protección. Naturalmente que los oyentes de ese momento bien podían estarlo asociando con la liberación del Imperio Romano. Pero estaba muy distante de eso. No era eso, física o mejor políticamente hablando, que era lo que ellos deseaban. Y precisamente el deseo de la raza humana se suscribe a asuntos eminentemente materiales. Qué difícil es hacerle sentir que hay algo más importante en nuestra vida, y es ese día en que vamos a cerrar nuestros ojos o vamos a morir, pasaremos a su presencia. ¿Y qué será de usted y de mí ese día? Bendito sea el Señor por la esperanza que hay en nosotros. Las palabras de Job: después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Yo estoy seguro que lo voy a ver. Y ya en el Nuevo Testamento se nos habla de que vamos a estar en el mismísimo cielo donde mora nuestro Señor Jesucristo, y donde Él nos dirá: bienvenidos, 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 entrad, 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 y recibiremos la recompensa que Él nos ha preparado por nuestra fe. La lamentación de Jesús es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, no solamente para aquellos, sino para nosotros en este día. Que esta reflexión nos conduzca a abrir nuestros corazones a su presencia. Él dijo en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Vea usted quién es el que está tocando la puerta. Vea usted quién es el que invita. Y vea usted quién es el que ha preparado mesa para poder compartir con aquel que abre la puerta de su corazón. Es nuestro Señor Jesucristo. Pacientemente, con expectativa y con un anhelo salvífico profundo en Él, hacia aquel que abre la puerta. Él golpea suavemente a la puerta del corazón de toda persona. No importa hasta donde haya descendido en su vida, hablando espiritualmente. Él insiste, insiste, insiste y toca. Si alguno abre la puerta, no tiene nombre y apellido. Si alguno, ese alguno o en ese alguno clasifica usted y clasifico yo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Levanten la mano los que le han abierto su corazón a él. Yo entraré a él. Yo entraré a él. Eso, hermano, significa o podemos aplicarlo. Si Él mora aquí, desde luego el apóstol Pablo dijo más adelante, ¿no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Porque Jesús es Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significado, qué valor le podemos dar a que Él mora en nuestros corazones? Permítame pensarlo así. Cuando hay alguna aflicción en nosotros. Por cierto, en el libro de Isaías lo leo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Significa que lo que usted siente, sufre, padece, Él nos acompaña. Y usted puede decir, y yo puedo decir, Señor, tú sabes el momento por el que estoy pasando. No lo ignoras, y no solamente eso, sino, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú estás conmigo. Yo abrí mi corazón a ti, lo mantengo abierto y en esa disposición de decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Y todo aquel que oye y guarda la palabra de Dios puede estar seguro de que Dios se hace presente en cualquiera que sea su estado o su condición. La respuesta de la persona al abrir la puerta implica la elección de permitir que Jesús entre y transforme su vida. Ya con eso, hermanos, ya pensamos, no, Señor, esto no es conmigo. La sociedad y el mundo avala cualquier cosa. Pero antes de ir a los códigos del mundo para aplicarlo en su vida, vaya a este libro que es la Biblia, a este libro que es la palabra de Dios. Y este libro es el que señala, el que marca cómo hemos de andar mientras estemos aquí en el mundo. Si guardamos este libro, si guardamos esta palabra, seguridad tendremos de que Dios está de nuestro lado y que Dios nos espera con brazos abiertos allá donde Él mora. Y Él mora en los cielos. Y Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Recuerde esto, antes de aplicar los códigos de este mundo que lo distancian o nos distancian de Dios, vaya la palabra. La palabra es la manera que está escrita. No obvie nada de lo que está aquí. Sí puede decirle, Señor, me es un poco difícil hacer lo que dice tu palabra. Ayúdame para hacerlo. Sí podemos decirle,
ayúdame para hacerlo. Y él dijo en un momento que sus mandamientos no son gravosos. Significa que es posible que podamos aplicarlos en nuestra vida. Y aquel que lo hace, le irá bien en su vida. El segundo escenario, su agonía en el Getsemaní. Algunos dicen que este fue el momento más difícil en la vida de Jesús y no la cruz. Fue este momento. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era un momento muy difícil. Aplíquelo o véalo, obsérvelo desde el punto de vista eminentemente humano. Aparte su naturaleza divina, para poder entender exactamente qué implicó ese momento para Jesús. Era una decisión de sometimiento a un plan previamente elaborado. Y el plan era morir en sustitución del pecador. ¿Cómo es posible que el bueno iba a pagar por los malos? Solo eso podría decir, pero Padre, ¿no crees que es injusto que el bueno muera por los malos? Y murió por los malos. Permítame con respeto, murió por usted que es malo. Y murió por mí también que soy malo. Le da gracias a Dios por eso. Sí. Sí, yo sé que los malos aún en la familia no tenemos cabida. Sí, hasta en la familia nos ven mal porque somos malos. Pero Él murió por los malos. Entonces era muy difícil ese momento en Getsemaní. La agonía de Jesús en el huerto es un episodio central de su pasión, donde tras la última cena se enfrenta a una profunda angustia y sufrimiento en su oración ante la inminente crucifixión. En este huerto, Jesús, en un estado de gran dolor, pide a su Padre que si es posible, se aparte de él la copa del sufrimiento. ¿No puedes suavizar esto, Padre? Porque en el plan, en el diseño, Él ha visto este escenario y hoy que está cerca de su cumplimiento, como quien dice, puede suavizar un poco esto. Porque no podía decirle, puedes mandar a otro. No. El único que clasificaba para tomar su lugar y mi lugar, Él sabía que era Él. Pero puedes cambiar el escenario, puedes cambiar la forma. Porque ya está observando las 14 estaciones. Y él le ve, mira, te va a venir esto, va a suceder esto, ay, no era posible. Ahí está él con gran dolor en el Getsemaní. Y le dice, si es posible, aparta de mí esto. Y este escenario nos ofrece por lo menos lo siguiente: la oración y el sufrimiento. Se retira con sus discípulos, donde se pone a orar con angustia.
el pedido a Dios. En medio de su dolor, Jesús pide a su Padre que si es posible, se aparte de él el sufrimiento que le espera en la cruz. Está señalado también el fracaso de los discípulos. Los discípulos, a pesar de haber sido llamados a velar y orar con Jesús, se quedan dormidos. Fue con sus discípulos a Getsemaní, subieron a ese lugar. Y Él les dice, quédense aquí mientras yo voy a orar. No les dice, duérmanse mientras yo voy a orar. Quédense aquí. Ya de alguna manera Jesús les había hecho sentir lo que estaba por venir sobre Él. Pero ellos sí estaban familiarizados porque Jesús era un hombre de oración. Pero esta iba a ser una de sus últimas oraciones en la tierra. Ellos oían de que lo querían arrestar. Ellos sabían. Y le decía, no bajes a Jerusalén porque allá hay un preparativo que si llegas te van a apresar. Entonces, ellos tenían un poco de conocimiento de lo que vendría. Y Él les había hablado en más de alguna ocasión sobre el valor de la oración en medio de alguna situación crítica, en medio de una crisis, en medio de una necesidad de auxilio, de ayuda. Se los había Él enseñado, pero este momento no es comprensible para ellos. Cuando Él oró más de una hora, regresa y los encuentra dormidos. No se duerma a esta hora, mucho durmió anoche. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Les dio un medio regaño y volvió a apartarse a orar. La segunda vez. Y otra vez están dormidos. Y se va la tercera vez a orar. Regresa y están dormidos. Entonces ahora sí les dije, sigan durmiendo porque el que me va a entregar se acerca. Parece que no estaba ahí el traidor en ese grupo de dormilones. Parece que no estaba ahí. Se acerca, dijo. El que me va a entregar. Cada uno comienza a ver. Recuerdan. Esto sucede, me parece, después de la comida de la Pascua. Y que ahí ya en un momento se está señalando quién iba a entregar. El otro escenario entonces es la traición y el arresto. Después de la agonía, Judas, acompañado de un grupo de soldados, traiciona a Jesús y lo arresta. Él sabe todo esto. Como humano le pide a Dios que lo evite. Pero en su interior tiene claridad de que era necesario que pasara por eso. Porque había un mundo presente en delitos y pecados. Y mientras él recibiera la orden de regresar, el mundo se desarrollaría a la máxima en pecado. Y eso está ocurriendo. Y Satanás ha ocupado todo esto para distanciar al hombre y crear en él que no necesita, le llaman de la religión. Tendrán razón en decir
que no necesitan de la religión, que usted y yo no necesitamos de la religión, pero necesitamos a Cristo y necesitan a Cristo, porque es Cristo el único que salva, el único que perdona, el único que fue enviado por el Padre para tomar su lugar en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y demos gracias a Dios porque nos ayuda para vencer tentaciones. Nos ayuda para honrar su nombre. Nos ayuda para decirle con sinceridad: te amo, Señor. Te doy gracias, Señor. Eres tan bueno, Señor. Me has cuidado, Señor. Me has bendecido, Señor. Y me proyectas con palabras de fe y esperanza. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Sé que el deseo de Dios sobre usted y sobre mí es que nos mantengamos ajenos a las prácticas pecaminosas que en el mundo se celebran. Porque Él nos ha llamado a la santificación. Él dice: sean santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. El tercer escenario, su crucifixión en la cruz del Calvario. Mateo 27, 26. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vaya a los evangelios. Por favor, tenga una lectura más amplia de lo que fue ese proceso. Todo ese ir y venir en el que se ve envuelto Jesús. Y si es posible, dígale: Espíritu Santo, conmociona mi alma. No es posible que todo esto le haya sucedido al justo. No es posible, al ver mi condición o mi estado de vida, que tan fácil le fallo. No puedo resistir mi condición a eso, a lo que Jesús fue llevado por esta causa que la revitalizo en mi vida cuando no debe de ser parte de mí, ahora que comprendo que Jesús murió por mí para darme perdón y salvación. Para los cristianos, la crucifixión de Jesús en la cruz representa su sacrificio redentor, que permite la reconciliación con Dios y la salvación de la humanidad. El significado de la crucifixión de Jesús: sacrificio redentor. Jesús se ofrece como sacrificio por los pecados de toda la humanidad, pagando la deuda que el pecado ha generado. Significa reconciliación. La cruz permite a los pecadores reconciliarse con Dios, recuperando la comunión con Él. El pecado nos enemistó. El sacrificio de Jesús, para quien lo recibe, lo reconcilió. Ahora usted y yo somos reconciliados con Dios. Y este reconcilio nos permite puertas abiertas hacia el lugar donde Él mora. Hay puerta abierta para ingresar al lugar de su presencia. La condición por la que podamos pasar, las necesidades, las urgencias, la crisis, como usted quiera llamarle, usted puede encontrar sosiego, puede encontrar esperanza. Doble sus rodillas y entre al lugar santísimo y adore a Dios y exponga su condición, y Él hará, y Él hará, y Él hará, porque para siempre es su misericordia.
Hermoso, 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 hermoso Jesús. El otro significado es victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús al morir en la cruz venció al pecado y a la muerte. Y le ofrece al creyente promesa de vida eterna. El que cree en mí no morirá. El que cree en mí, bienaventurados los que creen en mí. Todo eso, hermanos, ha de llenar de esperanza nuestro corazón y debe de estimularnos a vivir una vida al servicio del Señor. Los próximos segundos o minutos que Él nos dé de vida, que podamos vivirlos a la manera de Él, conforme lo que Él espera de nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Hemos sido escogidos y hemos sido apartados para anunciar las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros, y esa muerte, al que la reconoce y la recibe por fe, equivale a perdón de pecados y a vida eterna. A perdón de pecados, a perdón de pecados y a la vida eterna. La crucifixión de Jesús no es simplemente un evento histórico. Sí, la historia lo ha magnificado, y no voy a negar que poco a poco la historia sobre él ha venido disminuyendo en su valor y en su significado. Me duele decirlo así, que ya hay púlpitos donde hace falta el mensaje que nos muestra que somos pecadores, pero que hay un Salvador y que Él un día va a venir por los que le han reconocido como Señor y como Salvador. Y ese día nos alzará y nos pondrá en el lugar que ya tiene preparado para usted y para mí en el cielo mismo. No dice que Él le ha preparado una casa en la colonia o en el barrio tal, de tal o cual país en el que usted anhela vivir. Porque hay algunos que decimos, no sé por qué nací en El Salvador. Hubiera nacido en un país del Caribe, para no poner un nombre. En el peor de los casos, en Estados Unidos. Pero amados, ningún lugar de estos es mejor que el que nos espera en la presencia del Señor. Pero todo esto paso a paso ha venido cediendo. Ya no hay esa ternura, ya no hay esa comprensión, ya no existe eso de doblegar mi yo, mi condición a lo que sucedió en la cruz. Ha dejado de ser entonces en algún momento parte central de la fe cristiana. Que Dios nos ayude para seguir exaltando esa bondad de que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que la sangre derramada nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y para finalizar, les hago ver que solo un sacrificio es el aceptado por Dios para nuestra redención. Es el de Jesús. Pueden haber aparecido otros o van a aparecer otros mostrándose como redentores, como seres
que van a salvarnos, no solamente de asuntos materiales, humanos, sino quieren trascender a la parte espiritual que conlleva la eternidad. Pero Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Por qué traigo este pasaje? Por las siguientes palabras. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Si el sacrificio de Jesús no es suficiente para la redención o para el perdón suyo y mío, estamos perdidos, porque ya no queda otro sacrificio. No hay otro, es el que murió en la cruz del Calvario en los días que los evangelios nos señalan. Y la palabra de Dios para todos lo expone así. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Si no es suficiente el sacrificio de Jesús para renovar nuestras vidas, para convertirnos, para sacarnos de una condición de pecado, querido hermano, si ese no es suficiente, malas noticias, no hay otro. Tenemos que abrazar que los evangelios nos narran, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. 3 escenarios en los últimos días del Señor Jesús. Su entrada a la ciudad de Jerusalén, su agonía en el Getsemaní y su crucifixión en la cruz. Exalte y bendiga el nombre de Dios y dígale, Señor, guarda mi vida. Quiero consagrarla a ti y espero tu venida, porque Él va a venir un día y nos va a levantar para tenernos en el lugar que Él ha ido a preparar por nosotros. Inclinen sus rostros y oramos. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.